Bien, señores, como último tema, vamos a explicar cuál es el proceso de compilación que se realiza para convertir código fuente a lenguaje de máquina. Primero debemos definir algunos conceptos que probablemente ustedes ya conocen, pero que no está de más consolidado. Comencemos por qué es un programa. Es una secuencia no ambigua, finita y ordenada de instrucciones para la resolución de un determinado problema, que está traducida a un lenguaje de programación, de modo que una computadora es capaz de ejecutar dicho código. Programación es la elaboración de un programa de manera que éste sea correcto, si el programa hace lo que tiene que hacer, eficiente, si consume la menor cantidad de recursos, ya sea tiempo y o memoria posible. Claro, es muy importante la claridad y la legibilidad de todo programa, ya que nos va a facilitar al máximo la tarea del mantenimiento. Y modular, los programas suelen dividirse en subprogramas o módulos para reducir la complejidad de aquella parte que se está implementando y facilitar la reutilización de código. Para poder elaborar un programa hay que distinguir dos fases: la fase de compilación y linkado y la fase de ejecución de un programa. La primera, la fase de compilación y linkado, un programa está escrito en un lenguaje de alto nivel y no puede ser ejecutado directamente por un ordenador, ya que las computadoras no hablan nuestro idioma. Debe ser traducido a un lenguaje que ellas entiendan, en este caso el lenguaje de máquina. Las etapas por las que debe pasar un programa escrito en un lenguaje de programación hasta poder convertirse en un ejecutable son: primero, el programa fuente, que debe ser escrito por nosotros los programadores en un lenguaje de alto nivel. Necesita ser traducido a código de máquina para poder ser ejecutado. Dos, un compilador, que es un programa encargado de traducir los programas fuentes al lenguaje de máquina y de comprobar que las llamadas a las funciones de librería se realizan correctamente. Tres, un programa o código objeto. Es el programa fuente traducido por el compilador a código de máquina. Aún no es directamente ejecutable. Aquí en esta gráfica podemos resumir los pasos que estoy mencionando, pero permítanme terminar, ¿verdad? El número 4, el programa ejecutable. Es la traducción completa a código de máquina realizada por el compilador del programa fuente y es directamente ejecutable. Y por último, un linker, que es un montador o un enlazador. Es el programa encargado de insertar al programa objeto el código de máquina con las funciones de librerías usadas en dicho programa. Realiza el proceso de montaje que va a producir un programa ejecutable o .exe. Las librerías son un conjunto de código, funciones ya programadas y traducidas a código de máquina, listas para utilizarse en un programa y que facilita la labor del programador. Como les decía, en la gráfica podemos ver resumidas estas 6 etapas. La primera es el programa fuente, que tenemos que escribirlo nosotros los programadores. Luego pasa por el compilador, que detecta si hay errores, ya sea de sintaxis o incluso lógicos, ¿verdad? Si tiene errores de sintaxis, nos regresa a corregir al programa fuente. Si no tiene errores, genera un programa objeto. Luego el enlazador se encarga de unir las librerías con el programa objeto y genera el programa ejecutable, que es el que la computadora va a ejecutar. Como cada lenguaje de programación tiene sus propias reglas de sintaxis, debe existir un compilador específico para cada lenguaje. Es decir, no es que yo use un compilador para correr programas en Java, programas en C, programas en Python, no, ¿verdad? Cada lenguaje tiene su propio compilador con sus propias reglas. Si el programa fuente está sintácticamente correcto, es decir, no hay errores de escritura, el compilador va a generar el código objeto. Si no, va a mostrarnos una lista de errores y no genera el programa objeto hasta que nosotros depuremos el programa fuente, o sea, corrijamos los errores, ¿verdad? Los compiladores emiten mensajes de error o de advertencia
durante las fases de compilación, de enlace o de ejecución de un programa. Los errores en tiempo de compilación son los que se producen antes de que se ejecute el programa, o sea, se dan mientras está compilándose dicho programa. Mientras que los errores en tiempo de ejecución son los que se producen cuando estamos corriendo el programa. Son los más difíciles de encontrar, no son detectados por el compilador, ya que son errores de lógica, no de sintaxis. Ahí nosotros, los programadores, somos los que tenemos que averiguar qué está pasando, porque no está corriendo como debería ser, ¿verdad? Ya que aparentemente error de escritura no hay, pero los errores de lógica, como ustedes saben, son más difíciles de detectar y solo nosotros, el programador, lo puede corregir. Aunque al compilar un programa no de errores, el programa, lo que mencionábamos antes, ¿verdad? Puede funcionar incorrectamente y dar errores durante su ejecución. Por ejemplo, puede producir resultados equivocados o erróneos. Por ejemplo, que sume en lugar de que reste, ¿verdad? Y tal vez la operación era sumar y alguien en lugar de más puso menos. También puede interrumpirse bruscamente cuando tenemos errores como por ejemplo división entera entre cero. Los errores que se pueden producir en la fase de compilación son errores fatales, errores de sintaxis y los errores de aviso o warning. Los errores fatales son raros, normalmente son internos del compilador. Cuando ocurren, la compilación se detiene inmediatamente. Los de sintaxis son los más comunes, los típicos, que es cuando nos equivocamos, hace falta algún paréntesis, nos pusimos un punto y coma, declaramos una variable con mayúsculas y la usamos con minúsculas, etc. Cuando se presentan este tipo de errores, tampoco se obtiene el programa objeto y mucho menos el ejecutable. Los avisos o los warnings indican que hay líneas de código sospechosas que a pesar de no infringir ninguna regla de sintaxis, el compilador la encuentra susceptible de provocar un error. Cuando se detecta un warning, la compilación no se detiene. Si en un programa fuente solo se detectan warnings, sí que se podría obtener el programa objeto, que va a dar lugar a un ejecutable. Es decir, las advertencias no detienen el programa y el compilador sigue su proceso de generar el programa objeto y este a su vez generar el ejecutable. Cuando los errores son en tiempos de ejecución, determinar cuál es la causa que los provoca es una labor que muchas veces se vuelve complicada. Razón por la que los IDEs, que recuerden que son los entornos integrados de desarrollo, nos proporcionan herramientas llamadas depuradores que nos ayudan a encontrar los errores lógicos y otros tipos de errores que son producidos en tiempo de ejecución. El depurador o debugger en inglés es un programa que está diseñado específicamente para detectar, verificar y corregir errores. Nos permiten trazar el programa y ejecutarlo línea por línea o sentencia por sentencia. Y en una ventanita nos va poniendo los valores que van tomando las variables y las direcciones de memoria a medida que el programa se va ejecutando. Además, nos permiten alterar el flujo de ejecución del mismo, cambiar los valores de las variables e introducir puntos de parada. Para la elaboración y ejecución de un programa, los pasos a seguir son los siguientes. Primero, como ustedes saben, debemos escribir el código fuente en algún editor, ¿verdad? Algún IDE de todos los que conocemos. El segundo paso es compilar el archivo fuente. El 3, si hay errores de sintaxis o warning, volvemos al editor y corregimos dichos errores. Si no hay errores, se obtiene el código objeto y el programa enlazador va a construir el archivo ejecutable. Una vez que ya tenemos el archivo ejecutable, va a ser ahora el sistema operativo el que se va a encargar de colocar el programa en la memoria y ejecutarlo. Luego se comprueba el funcionamiento del programa. Si se detectan errores o mal funcionamiento, se activa el depurador para trazar el programa y ejecutarlo sentencia a sentencia. Esto ya cuando estamos en tiempo de ejecución. Una vez que hayamos encontrado la causa del error, volvemos al editor y lo corregimos.
El proceso de compilar, enlazar y ejecutar lo vamos a estar repitiendo hasta que ya no ocurran errores, cuando ya el programa esté listo. Una vez que ya tenemos el programa escrito, convertido o traducido en lenguaje de máquina, para poderlo ejecutar hay que introducirlo en la memoria. Claro, este es un procedimiento interno, nosotros no lo vemos, ya que es el sistema operativo a través de una utilidad que se llama cargador, la que va a colocar el programa en la memoria y todos los datos de entrada, preparándolo para su ejecución. El sistema operativo le pasa el control a la CPU para que comience la ejecución del programa a través de la unidad de control. Los pasos ahí son captación de la instrucción, lee la memoria principal con la instrucción ejecutar y luego la ejecuta, ¿verdad? El compilador de C, por hablar específicamente de uno, ¿verdad? Tiene ciertas características generales. Primero, es un lenguaje muy potente y eficiente de nivel medio, que combina un lenguaje de alto nivel con la funcionalidad del lenguaje ensamblador. Es adecuado para la programación de sistemas. El lenguaje es un lenguaje de propósito general. Puede utilizarse para desarrollar sistemas operativos, gestores de bases de datos, etc. El código de C es portable, es decir, se puede adaptar el software que está escrito para un tipo de computadora a otra computadora sin hacer muchos cambios. El lenguaje C es un lenguaje estructurado, ya que permite seccionar y esconder sus rutinas y variables del resto de la programación. El lenguaje C solo tiene 32 palabras clave. Imagínense, es un programa con palabras clave reducidas. Basic, por ejemplo, tiene 159. Suele incluir potentes librerías de funciones que aumentan su potencia. El lenguaje C es un lenguaje compilado, no interpretado. Recuerden la diferencia entre compilador, muchachos, e intérprete, ¿verdad? El intérprete lee el código fuente línea por línea y las traduce para que la CPU las pueda interpretar, pero no genera ningún programa objeto. En cambio, el compilador lee el programa entero, no línea por línea, todo, traduce todo y genera el código objeto directamente. El ejecutable y que es entendible por el microprocesador. Bien, eso sería una explicación breve y sencilla de cómo se lleva a cabo el proceso de compilación. Agradezco su atención. Por favor, contesten los ejercicios y las tareas que están en la plataforma. Como siempre, me despido y recuerden que estoy disponible en WhatsApp. Muchísimas gracias y tengan un